coyuntura es algo que une. Y en política también hay coyunturas. O sea, hay en política y en análisis sociológico vamos a hablar ya no de un punto de la articulación, sino de un momento, como decía la compañera, un momento. Entonces hay momentos que unen, o que desunen, pero de todas formas es coyuntura, que juntan o que sirven de referencia para leer algo más pequeño o más grande. Entonces, Guzmán, historiador, dice que la coyuntura nos va mostrando, digamos, como el periodo, ¿no es cierto?, histórico. E indiscutiblemente lo más pequeño de la coyuntura sería el día a día. Hay día a días que se pueden convertir en coyunturas, se pueden convertir, no necesariamente. ¿Qué determina que un día a día se convierta en coyuntura? La importancia política, económica, social, cultural, etc. Las repercusiones políticas, sociales, culturales que tengan. Una coyuntura política sitúa un tiempo, un espacio, y el aporte que hace el compañero es determinado. Y unos actores sociales y políticos. Entonces, cuando analizamos una coyuntura, analizamos tiempo, espacio y actor político. Parece el tiempo. Entonces, Cristina hizo la mano de nosotros venimos de una coyuntura, y mire la mano la hizo así, pero otros compañeros hicieron así o así. Están hablando de coyuntura. Es decir, en cuestión de tiempo, hay unas coyunturas de larga duración y hay unas coyunturas de corta duración. Y en el análisis uno tiene que tener muy claro cuáles son las coyunturas de larga duración y cuáles son las coyunturas que van a perecer, que van a desaparecer. Si nosotros queremos hacer incidencia política, debemos generar dinámicas para que proyecten coyunturas de larga duración. Si no, nos convertimos en activistas. Entonces hacen una cosita y uno tiene una recordación política de un día o 2 días. Ya, entonces tenemos que salir para otra actividad. Hay veces por la desesperación de estar haciendo nos volvemos activistas y mamados o no generamos hecho político. Eso es el análisis. La capacidad y la agudeza, el palito político está en leer la realidad para generar un hecho político que con uno te genere un impacto de mediano y de largo plazo. Coyunturas de corta duración, coyunturas de larga duración. Hay gente que solo lee la realidad local y solo percibe una realidad local y no es capaz, cuando no es capaz, no lo digo peyorativamente, sino por estructura mental, lo que hablaban de los ECROS, ¿no?, los esquemas conceptuales operativos referenciales, es decir, una persona que solo se mide y vea lo local, pues difícilmente podrá tener una lectura de lo local con lo regional o nacional. Y si en su bendita cotidianidad, es una palabra no lee lo internacional, pues pensará que la realidad de Colombia es única y no leerá, digamos, otras realidades. En cualquier caso, estamos en niveles de espacialidad. Es, primera conclusión, 1. Hay una espacialidad local, hay una espacialidad regional y hay una espacialidad global. ¿De qué depende
esto de lo local, regional o global? Pues de la capacidad analítica que tengamos de los instrumentos para leer esa realidad. Este ejercicio lo podemos hacer en colegios, tomando el salón de clase como realidad local, tomando el colegio como realidad regional y tomando el barrio como la realidad global. Es decir, los niveles dependen de lo que queramos hacer con el análisis. ¿Me comunico? Entonces, esa espacialidad es claro. Sugerencia. Una organización como ASIEVA, como un movimiento social, como un movimiento político, debe, es decir, tiene que tener una lectura de lo local regional, de lo nacional y por lo menos de lo global Latinoamérica, por lo menos. Porque si no aparece una palabra que se llama descontextualizado, es decir, estar descontextualizado es estar por fuera de la realidad política, económica, social, cultural, etc. en el territorio. Los niveles van en esa cuestión. Actores. Unos hablaron de actores, otros hablaron de hechos políticos. El actor no se refiere a una persona de carne y hueso. El actor no es Francisco per se, ni el actor es Andrés. Ese no es el actor. En el análisis de coyuntura es posible que haya personas que encarnen actores colectivos, que es lo que nos interesa, digamos, en este tipo de análisis. Claro, Benjamín Netanyahu expresa una visión de un actor colectivo, ¿sí? Le Pen representa una visión de un actor colectivo. Angela Merkel representa una visión de un actor colectivo, y así sucesivamente, ¿sí? Pero es lo que ellos dicen de manera colectiva, porque si Le Pen, lo que diga ahora Le Pen no importa para nada, ¿sí? Porque lo que importa es lo que diga Manuel, ¿no es cierto? Manuel. Eso es lo que importa. ¿Por qué? Porque es el actor que encarna una postura política, digamos, global. Espacio, tiempo. Y hay un aspecto que todos y todas señalaron de alguna forma, y fue la fuente. ¿De dónde hago el análisis de coyuntura? Eso no sale de porque sí. Hay unas fuentes. Luego uno podría decir, dime qué fuentes utilizas y te diré de alguna forma qué tipo de análisis desarrollas. Si tú ves solo RCN y Caracol, no, difícilmente vas a poder hacer un análisis distinto al que te está brindando Caracol y RCN. Cuando digo Caracol es toda la familia Caracol, entonces Blue, Caracol, las regionales y tal. También depende de si escucho la emisora regional o la emisora nacional. También depende de si leo el periódico regional o el periódico nacional. También depende de si leo El País o leo El Tiempo o El Espectador. También depende de si leo El Espacio, si leo Le Monde Diplomatique o si leo desde abajo. Eso ya empieza, miren que el espectro como ahí se cerrando. O si escucho y veo Telesur. Algunos dicen, bueno, ¿y eso cómo lo sintonizo? ¿Cómo? Ni siquiera sabemos. Si leo Semana. Pero es que Semana y El Tiempo son de la misma familia. Sí. Leo Voz. O si me llega el correo. O si lo busco. La fuente es determinante. ¿Escuchas? Julito que habla desde Canadá, ese es corresponsal. No. Pero la emisora ha creado una red. Julito que habla desde Alemania. Y esas estructuras afectivas, porque no le dicen Julio Sánchez, no. Julito. ¿Sí?
van generando ese tipo de relacionamiento. Una cosa muy interesante a propósito de lo que decía Ullman del bloque de ceremonia. Aquí pareciera ser que alguien que es satanizado por la academia, un señor llamado Althusser, tiene más vigencia que nunca. Y es que estos medios de comunicación ideologizan a toda hora sobre texto de la neutralidad. Radio tiene un cabezote espectacular. Cuando digo espectacular es por lo ideologizante, precisamente para el ejemplo, cuando empieza su franja de las 7 de la mañana, dice: las noticias son imparciales, vemos todas las fuentes, no asumimos postura, el periodismo no se relaciona con el poder, dice. Todo lo que no. No, escúchelo por favor, a las 6 de la mañana aparecen. Entonces, el esquema de ellos es dar la noticia. Por ejemplo, el fiscal general y lo entrevistan, y después abren al panel de los comentaristas. Y aquí hay imparcialidad, porque hay desde la izquierda, y entonces dicen que el camarada del OIR, ¿cómo se llama el candidato? Robledo. No, el candidato de Bogotá. Aurelio, en la izquierda, desde la izquierda Aurelio, y lo digo irónicamente, hasta la extrema derecha, ¿sí?, que lo tienen, ¿sí? Bueno, casi hay toda esa extrema derecha, porque está Juan Lozano. Hay una caterva allí de y abren entonces el análisis. Y el más neutral es Ernesto, Néstor y Felipe, Zuleta, que pueden hablar lo que les dé la gana porque son los dueños de televisión. Y cuestionean, mariquean y lo vuelven juego. Entonces, Néstor es el hombre ponderado y Felipe es el boquizuelo. No, es que esto es una bobonada. No, Felipe, iban equilibrando. Entonces, los medios de comunicación hacen toda una representación y juegan, ¿sí? Juegan. Llegan al clímax de la noticia y aparece relación con la gente que está escuchando. La pregunta del día, la encuesta del día, etcétera, etcétera. Y empiezan a ir moldeando la noticia. Muy bien, esto apareció en el periodo, no en la coyuntura, en una teoría que se llama las teorías de las guerras de cuarta generación. Una teoría que es creada por una mujer llamada Marie Kaldor. Su tesis doctoral fue el análisis de las guerras en el mundo. Entonces, el desarrollo de ella es sencillo. Dice, hubo una guerra de primera generación que era cara a cara, ¿no? Así casi que se tocaban los contendientes. ¿Sí? Hubo una guerra de segunda generación donde ya era el espacio juega un papel importante. Entonces son las armas de largo alcance, ¿sí? Y hubo una guerra de tercera generación donde la distancia se amplía a tal punto que ya ni siquiera los ves. Pero ella empieza a analizar las guerras de finales del siglo XX, ¿sí? Y donde hay un cambio muy importante, donde ya el actor armado casi que desaparece. Y se empiezan a vincular categorías de orden estético. ¿Estética en la guerra? Sí. Por ejemplo, la asepsia de la guerra. ¿Cómo es la asepsia de la guerra? No muestre sangre. Y si ustedes rebobinan, se darán cuenta que en las guerras de Irak y todo este tipo de cosas no aparecen los cuerpos mutilados. ¿Por qué desaparecieron los cuerpos mutilados? Ustedes saben, los gringos testean todo. Testearon cuánto subía o bajaba la venta de hamburguesas y de Coca-Cola cuando aparecían cuerpos en la guerra del Golfo. Y bajó. Porque ¿quién come hamburguesa o toma gaseosa viendo un cuerpo mutilado? Bueno, aquí en Colombia también empezaron a aparecer los cuerpos, solo se les mostraba las botas.
Y la gente empezó a asociar botas con guerrilla, terrorismo. Ya no volvieron a aparecer los cuerpos. Es una lógica muy interesante en la perspectiva Foucaultiana. El cuerpo entra a jugar un papel importante en la guerra, pero para neutralizar desaparecen el cuerpo sangriento y hacen tomas de tercerísimo plano. Entonces, si ustedes observan, en esa guerra empiezan a mostrar solo los misiles. Una noticia que fue escandalosísima, un misil de estos que mató a 150 ancianos y mujeres y niños, fue un error. Fue un error por un arma inteligente, fue un error, pero no del humano, fue el error del arma inteligente. María hace el análisis y dice, estamos asistiendo a guerras de cuarta generación donde el accionar militar, que era el que supeditaba siempre, hasta las guerras de tercera generación, lo político aquí se invirtió. En las guerras de cuarta generación, lo militar se supedita a dos aspectos que eran poco visualizados, lo político y lo ideológico. Los gringos llegan no disparando, llegaron entregando que CDs, hay una película, y chicles. No sabían hablar, pero entregaban chicles. ¿A quiénes? A los niños civiles, a los niños y a las niñas. Y se convierte en un objeto importante ese segmento de población para ganárselos, porque a través de ellos ganaban información. Eso no le quedó allá. Dos laboratorios fundamentales. Toda la zona de Israel, toda la comunicación árabe y Colombia. ¿O por qué creen que de un momento a otro en las carreteras los soldados empezaron a hacer saludar? ¿Qué diablos me saludan y me hace todo bien? Porque simbólicamente esto es un símbolo de amistad, de fraternidad, a ganarse la población. ¿Ves? La guerra de cuarta generación vinculan de una manera determinante el aspecto ideológico. ¿Y cómo manipulas, cómo trabajas lo ideológico? Con los medios de información. Es decir, para no ubicarlo como algo aparecido ahí así de buenas a primeras. No, esta puede ser hecho, el análisis lo creo, ¿sí? Que en la guerra de cuarta generación este aspecto de los medios, de lo ideológico, de lo simbólico, empieza a jugar un papel determinante. Bueno, para hacer un análisis de coyuntura es vital leer los editoriales, estar atento a lo que dicen los editoriales. La coyuntura no es el análisis en profundidad, sino que la coyuntura te muestra una perspectiva global del momento. Por ejemplo, a las 5 de la mañana, todos los días, los equipos de gobierno tienen un conjunto en síntesis de las noticias que van marcando. Por ejemplo, en Cuba, el gobierno cubano tiene un equipo de gente experta en los Estados Unidos, 2 personas. Su trabajo es, trabajan de noche, tarde-noche, y sintetizan todo lo que pasa allá. Pero eso casi que son tesis, que son píldoras, 1 o 2 párrafos. Tienen 2 expertos de América Latina, tienen 1 de Asia, 1 europeo, tal. Cuando llega esto a las oficinas de los compañeros y compañeras, hay un dossier pequeño donde lo leen y allí quedan con una visión global del mundo, todos los días. Claro, son actores políticos que les toca estar. Hay gente que dice, bueno, ¿cómo hace saltos para todo, tener toda la información? Él no lee toda la información, a él se la sintetiza. No tiene tiempo
al secretariado, ¿sí? A los gestores. Digamos, hay equipos que requerirían tener la síntesis. No se pueden poner todos los días a leer Le Monde Diplomatique de aquí abajo, porque si no lo pueden hacer aquí en la acción política. Hay equipos que hacen el análisis de coyuntura, lo sintetizan y se los entregan. Porque el análisis de coyuntura te presenta la ventana. Muy bien. Esa figura es clave en historia. Las coyunturas son ventanas que te muestran la grieta, el día. Y hay ventanas que se van ampliando. Cuando en historia tienes una ventana de muchas coyunturas, tienes un periodo de historia. Los periodos no cambian de la noche a la mañana como la coyuntura. Es posible que el Netanyahu venga y no aviven. Ahorita nos dedicamos a la cuenta de papel de los medios, no aviven mucho. Además que tiene un problema no muy serio, y es que vino después de una coyuntura altísima, que fue la venida del Papa. Es decir, los medios también tienen desgaste, ¿sí? Y van a cubrir, firmamos una carta, algunos académicos y todo este tipo de cosas rechazando, pero eso no pasará de que firmamos una carta, ¿ya? Porque no la van a publicitar porque hay una saturación de la familia mundial. Entonces la coyuntura juega con todos esos elementos. Entonces tiene la coyuntura, tienes análisis de periodo y tienes el momento histórico, la época grande. Casi que si quisiéramos hacer tres de esa relación del pasado, el presente y cómo lo proyecto, tengo una época, ¿sí? Tengo el periodo y tengo la coyuntura. Y el periodo dura un tiempo. Puede haber cambio de coyuntura, puede haber cambio de periodo y puede haber cambio epocal. Miren los tiempos, miren los espacios, ¿sí? Y los